Buenos días y bienvenidos al webinar de seguridad en la nube con Azure y Office 365, mejores prácticas y herramientas. En esta sesión con Jessica Martínez, Network and Security Service Managers en Vendetech, exploraremos cómo proteger entornos en la nube utilizando tanto capacidades nativas de seguridad que ofrecen Azure y Office 365 como herramientas de auditoría externas. Analizaremos los pilares fundamentales de la seguridad en la nube: identidad, protección de datos, seguridad de la infraestructura y cumplimiento normativo. Además, realizaremos una demostración de herramientas clave de auditoría y de cómo interpretar algunos de los resultados, discutiendo las mejores prácticas para implementar políticas de seguridad robustas, como la habilitación de la autenticación multifactor, la gestión de identidades privilegiadas y la protección del dato. Además, abordaremos cómo Azure y Microsoft 365 ayudan a las organizaciones a cumplir con estándares internacionales como ISO 27001, CIS y ENS, proporcionando ejemplos prácticos de auditorías y reportes de cumplimiento. Al finalizar esta sesión, seréis capaces de comprender los pasos esenciales para fortalecer tu entorno en Azure y Microsoft 365, identificando oportunidades y acciones clave para tus proyectos de seguridad. Os animamos a hacer preguntas si tenéis alguna duda y les contestaremos al final sin ningún problema. Adelante, Jessica, Miroslav, cuando queráis. Buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida al webinar de hoy. Como ya ha dicho mi compañero, a lo largo de la sesión vamos a explorar algunos de los puntos más críticos y relevantes de la seguridad en los entornos de la nube. Daremos un enfoque en herramientas y estrategias de seguridad que nos pueden ayudar a mejorar nuestras posturas, ¿no? Sin mucho más, comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre las estrategias y herramientas de seguridad en la nube. La seguridad en la nube es un componente crítico que nos servirá para proteger los datos sensibles y garantizar la continuidad del negocio, principalmente frente a una amenaza de ciberamenazas cada vez más complejas. A medida que los ataques cibernéticos están aumentando en frecuencia y en sofisticación, es imprescindible adoptar un enfoque estratégico y proactivo que nos ayude a implementar medidas de seguridad efectivas para asegurar la protección constante de los datos y los sistemas. Las amenazas como el phishing o el ransomware y los ataques dirigidos han evolucionado mucho en el último año. Pongo foco aquí en los entornos de IA, que cada vez nos ayudan más, pero también, desgraciadamente, ayudan a las amenazas. Están poniendo a prueba nuestras defensas tradicionales y han aumentado considerablemente los riesgos para las organizaciones. Debemos pensar que estas amenazas no solo afectan la integridad de los sistemas, sino que también ayudan a comprometer la confianza entre los clientes y los socios. Es por ello que debemos pensar en abordar estrategias de seguridad dinámicas y diseñadas no solo para la protección de datos, sino también para cumplimiento de normativas, como la Ley de Protección de Datos o la ISO 27001. Para mitigar estos riesgos y proteger eficazmente la información de la nube, es esencial combinar una serie de prácticas recomendadas, las que podemos incluir, como ejemplo, la autenticación multifactor. Pensamos que esto es algo bastante normal en nuestro día a día, pero nos sorprenderíamos la cantidad de empresas, organizaciones, que ahora mismo no disponen de un multifactor perfectamente configurado para todos y cada uno de sus empleados. Y añadir capas de seguridad adicional mediante el MFA, como normalmente se suele llamar, ayuda a dificultar significativamente el proceso de acceso no autorizado, incluso si las credenciales son comprometidas. Esta barrera es realmente esencial frente a las amenazas externas. Siguiendo en esta línea, la gestión de identidades y accesos, estas herramientas de IAM, como se suelen llamar, son fundamentales para administrar de forma eficiente los permisos de usuarios. Así podemos asegurarnos que las personas autorizadas acceden a los datos sensibles y a los sistemas críticos, únicamente a estas personas autorizadas. Además, es bueno pensar que debemos reforzar esta seguridad mediante controles avanzados, como puede ser el acceso condicional, que nos va a permitir restringir los accesos en función de factores, como pueden ser la ubicación, el dispositivo, si es o no es empresarial, o un comportamiento anómalo. Pongamos, por ejemplo, que alguien intenta acceder desde un país en el que nunca lo ha hecho. Así proporcionaremos un control más granular y mucho más adaptable. El siguiente punto
Perdón. El siguiente punto importante que nos vamos a encontrar aquí es el cifrado de los datos. Proteger los datos en tránsito y en reposo mediante tecnologías avanzadas nos va a ayudar a que la información permanezca segura, incluso si se produce una brecha de seguridad. Siguiente punto, bastante crítico, es prevenir los datos. Implementar políticas de TLP, de fuga de datos, nos va a evitar prevenir que los datos más sensibles, más confidenciales, ya sea por errores humanos o por actividades malintencionadas, puedan verse expuestos. La segmentación de red, dividir esta red en un sistema más pequeño, es una práctica muy habitual y muy extendida a día de hoy en entornos on-premise. No obstante, es bastante infrecuente encontrar esta práctica en un entorno de red. En cambio, esto, al igual que nos sucede en los entornos más tradicionales, nos va a facilitar la contención de incidentes y va a mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas. Para ayudarnos con todo esto que hemos hablado, Microsoft pone a nuestra disposición una serie de herramientas avanzadas. Estas herramientas nos van a ayudar a implementar estrategias con bastante eficacia y adaptadas a tanto entornos híbridos o entornos multicloud. Por mencionar algunas, vamos a hablar de Microsoft Defender for Cloud, que nos ofrece unas capacidades de protección contra amenazas en tiempo real, incluso detectando ataques y proporcionando recomendaciones para mitigar los riesgos, tanto en un entorno híbrido como en un entorno multicloud. Esta herramienta es bastante capaz y es altamente recomendable, puesto que nos ayudará incluso a mejorar nuestra postura de seguridad y evitar vulnerabilidades. Otra herramienta bastante importante es Microsoft Purview. Microsoft Purview nos permitirá clasificar, etiquetar y proteger la información sensible, garantizando cumplimiento de normativas y protegiendo datos críticos frente a accesos no autorizados. Además, dentro de ello, contamos con el administrador de cumplimiento. Esta es una solución bastante clave en caso de que queramos tener cumplimiento normativo, puesto que nos ofrece plantillas personalizadas y análisis detallados para facilitar procesos de auditoría y mejorar una solución continua. Sí, pues al integrar todas estas estrategias y estas herramientas avanzadas en su infraestructura, Microsoft nos permite lograr una protección eficaz, adaptable y en línea con las mejores herramientas de la industria. Siguiente que podemos ver son los retos actuales de la seguridad en la nube. Estos retos respecto a la gestión de la seguridad en los entornos híbridos y multicloud representan uno de los mayores desafíos para las organizaciones, debido a la diversidad de plataformas y de tecnologías involucradas. La integración de políticas de seguridad coherentes y su aplicación efectiva en diferentes entornos resulta esencial para mantener una postura de seguridad robusta y resiliente, sobre todo frente a las amenazas actuales. En estos entornos, el control de acceso a información sensible puede complicarse por la naturaleza distribuida de los recursos y de los usuarios. Todos sabemos que esto incrementa el riesgo de brechas de seguridad. No obstante, para mitigar este riesgo, es imprescindible implementar soluciones avanzadas, como puede ser la gestión de identidades. Estas soluciones nos asegurarán que solo usuarios autorizados pueden acceder a recursos críticos. Por otro lado, temas como las ciberamenazas que habíamos mencionado previamente, phishing o ransomware, continúan evolucionando rápidamente y esto pone en duda nuestras defensas. Contrarrestar estos ataques es importante. Las organizaciones suelen mantenerse actualizadas con las últimas técnicas que emplean los atacantes. Esto implica no solo adoptar tecnologías como herramientas de detección y respuesta, sino también sistemas de inteligencia de amenazas que nos ayuden a prevenir y responder a incidentes. La rápida evolución tecnológica es un reto importante, ya que suele dejar obsoletas medidas de seguridad incluso antes de estar plenamente implementadas.
Las organizaciones deben adoptar un enfoque ágil y proactivo, revisando y actualizando completa y absolutamente y de una forma muy regular sus estrategias de seguridad para alinearse con las innovaciones tecnológicas y las nuevas amenazas emergentes. En un entorno distribuido y dinámico, como son nuestros entornos en cloud, la detección y la respuesta a incidentes de seguridad se vuelve cada vez más compleja. Por tanto, es fundamental disponer de un buen plan de respuesta a incidentes que esté bien definido y acompañado de herramientas que permitan detección en tiempo real y una respuesta ágil. Soluciones como Microsoft Sentinel, que es una plataforma SIEM basada en la nube, que se integra incluso a día de hoy con Defender for Cloud o herramientas open source como Wasu, son ejemplos eficaces para gestionar estos desafíos según nuestras necesidades. Además, el cumplimiento de regulaciones como puede ser la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad es una prioridad para que las organizaciones que manejan datos sensibles. Este cumplimiento no es solo un requisito legal, también es una herramienta clave para construir confianza. La atención constante a estas normativas requiere recursos significativos, pero también proporciona beneficios claros en términos de reputación y de mitigación de riesgos legales. Superar estos retos es posible, pero demanda una combinación de estrategias avanzadas de seguridad, herramientas adecuadas y un informe proactivo en la gestión de la seguridad. Adoptar soluciones como Microsoft Defender for Cloud, junto con herramientas open source como pueden ser OpenBus para evaluar las vulnerabilidades, nos va a permitir a las organizaciones proteger unos entornos híbridos y multicloud de una manera bastante más eficaz. Lo siguiente que tenemos son lo que hemos llamado los pilares de seguridad en la nube. Son los ejemplos de las 4 posturas más importantes que vamos a tener que tener claro siempre que deseemos securizar nuestros entornos. El primero de ellos es la identidad y el control de accesos. Realizar la implementación de un multifactor, de un MFA bien configurado, y la gestión de identidades es absolutamente esencial para proteger el acceso a nuestros recursos más críticos. Garantizar que solo los usuarios autorizados tienen acceso a información sensible es fundamental para salvaguardar nuestra seguridad de los datos. Herramientas como Entra ID pues nos van a facilitar la gestión de estas identidades y nos van a facilitar los accesos, incluso proporcionarnos accesos en un tiempo limitado. De esta forma, minimizamos el riesgo de accesos no autorizados. Además, como hemos dicho, es absolutamente imprescindible tener en cuenta los accesos condicionales, ya que nos van a permitir tener políticas de acceso mucho más granulares y más adecuadas a nuestras necesidades concretas. Siguiente pilar es la protección del dato. Tener un cifrado y una prevención de datos, políticas, digamos, de DLP, es fundamental para proteger la información sensible. Es crucial garantizar que los datos permanezcan seguros, tanto en tránsito como en reposo. La implementación de estas políticas y el uso de tecnologías de cifrado avanzada son una clave para minimizar el riesgo de filtraciones de datos, más incluso en una época como la actual, donde un alto número de personas se apoyan en el uso de IAs para gestionar y mejorar nuestros documentos. Es, por tanto, imprescindible que tengamos una política que evite que nuestros documentos más críticos acaben en ChatGPT o en alguna IA de uso similar. Siguiendo en esta línea, la seguridad de la infraestructura es algo que a veces obviamos por tener un entorno en la nube. No obstante, la protección de las redes y las máquinas virtuales es tan vital como un entorno on-premise y nos servirá para evitar accesos no autorizados y que puedan explotar las vulnerabilidades que puedan llegar a tener. Prácticas como la segmentación de redes o una aplicación regular de parches de seguridad son esenciales para mantener nuestra infraestructura robusta y bien protegida. Para llegar a cabo ello, tenemos herramientas como Azure Security Center, que nos van a ofrecer una vista unificada de la seguridad de todas las cargas de trabajo que tenemos en la nube. Nos proporcionarán recomendaciones y alertas proactivas para fortalecer nuestra postura de seguridad. Por último, no dejamos tampoco atrás el cumplimiento normativo.
generar informes detallados, obtener configuraciones y certificaciones como la ISO 27001 puede llegar a ser crucial para cumplir con las regulaciones aplicables y para construir confianza. Para ello nos ayudaríamos de Purview, que es una herramienta bastante poderosa que nos permite gestionar no solo cumplimiento normativo, sino también todo el control del dato, incluso ayudando a que nuestros documentos estén protegidos. En conclusión, estos pilares son fundamentales para construir una estrategia de seguridad en la nube bastante sólida y que sea efectiva. Lo siguiente que nos encontramos son los principales desafíos en los que empresas de seguridad en la nube han indicado que han sufrido durante este año, en 2024. Para ello nos basamos en un informe de Fortinet. El principal desafío que se han encontrado es la gestión de la configuración. Gestionar una configuración correcta para la mayoría de las organizaciones es un desafío crucial, ya que una configuración incorrecta puede abrir vulnerabilidades significativas. Por lo tanto, es fundamental contar con herramientas automatizadas y con procesos de revisión periódica que nos ayuden a garantizar que las configuraciones se mantengan actualizadas y seguras, minimizando los riesgos asociados a errores humanos. El control del acceso y la identidad destaca como en la segunda posición. Pensemos que son pilares esenciales para proteger nuestros datos más sensibles. Por lo tanto, como hemos dicho, implementar soluciones como Entra ID nos asegurarán que solo los usuarios puedan tener accesos críticos y así además evitar riesgos de seguridad inherentes. El tercer desafío con que se han encontrado las organizaciones en este 2024 es la detección y la respuesta ante las amenazas. Al fin y al cabo, en las áreas más desafiantes es contar con un entorno cloud, porque es un entorno no tan claro como pueden ser nuestros entornos on-premise. Por tanto, es imprescindible contar con sistemas avanzados que nos puedan ayudar a identificar las amenazas en tiempo real, permitiendo una respuesta inmediata para mitigar los daños antes de que se propaguen o que causen un impacto significativo en la organización. En un cuarto punto, destaca la seguridad de los endpoints, que sigue siendo una preocupación importante, ya que nuestros dispositivos finales al final son los puntos de entrada más comunes para nuestros atacantes. De esta forma, implementar soluciones de protección específicas para cada organización es crucial y evitaremos que los dispositivos comprometidos puedan afectar a la seguridad general, tanto de la red como de los datos. En un siguiente punto, las empresas parecen estar preocupadas por la protección de datos. Cifrar nuestros datos en acceso, en reposo, y evitar accesos no autorizados. Sobre todo a día de hoy, controlar el mundo cambiante de las IAs y saber cuáles son las que realmente necesitamos para nuestra organización es esencial. La siguiente preocupación y última que vamos a comentar en estos momentos es la gestión de la seguridad en la nube. Sabemos, las empresas, las organizaciones, que requieren una visión más integral. Es por tanto, como decíamos, que una herramienta avanzada nos van a permitir monitorizar todos los aspectos del entorno que tenemos, asegurar una visibilidad completa y un control adecuado sobre todas las cargas de trabajo y todos los recursos que tenemos distribuidos en la nube. Estos desafíos nos van a ayudar a mantener una postura de seguridad sólida. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a explorar son posibles herramientas y algunas estrategias que se suelen utilizar para superar estos obstáculos. Una de ellas es el cumplimiento normativo con Purview. Vamos a analizar cómo esta herramienta, parte de Microsoft, se ha compartido es esencial para gestionar el cumplimiento normativo, simplificar nuestras auditorías, sobre todo en entornos multicloud. Cumplimiento normativo es una solución integral diseñada para ayudar a las organizaciones a evaluar, a gestionar y a optimizar. Estas capacidades específicas
nos van a permitir abordar estándares internacionales, como pueden ser la ISO 27001 o la Ley de Protección de Datos. Es más, esta herramienta proporciona una visión bastante clara del estado de cumplimiento y nos permite identificar áreas críticas de mejora. Algunas de sus características claves son las evaluaciones predefinidas y personalizables. Cumplimiento normativo incluye evaluaciones predefinidas para normativas o estándares como los que hemos mencionado. Además, nos ofrece la flexibilidad de crear evaluaciones mucho más personalizadas, adaptándolo a nuestras necesidades, por si quisiéramos ya no solo evaluar lo que nos dice una normativa, sino adaptar una postura de seguridad específica para nuestra organización. Una forma sencilla de llevar el control es gracias a la puntuación del cumplimiento. Asignar una puntuación en base a los riesgos nos ayuda a medir la postura de la organización frente a los riesgos que se han identificados. Esta métrica nos va a permitir priorizar las áreas más críticas y tomar decisiones informadas para así poder reducir el riesgo en general. Lo bueno de esta herramienta es que además nos va a proporcionar acciones de mejora guiadas. Nos va a proporcionar una guía paso a paso para implementar algunas de las acciones correctivas que se han encontrado. Recordemos que estas guías son genéricas, es decir, debemos adaptarlas a nuestras organizaciones, ya que no siempre son las más efectivas. Lo bueno de esta herramienta es que es una herramienta completa y que nos permite incluso llevar el control de los flujos de trabajo. Nos permite, al llevar un control interno integrado, permite que haya una gestión organizada y colaborativa de todas las tareas que hayan que realizar, incluso permitiendo asignar una tarea a parte de nuestro personal. Esto nos va a ayudar y nos va a asegurar que las acciones se puedan completar de una manera estructurada y en un tiempo claro y definido por nosotros. Por último, y no por ello quizás menos importante, esta herramienta nos genera informes detallados y automatizados, en su mayor parte, que nos van a ofrecer una visión clara y comprensible del estado de cumplimiento. Nos facilitará tanto las auditorías internas como la comunicación con cualquier parte interesada. Por tanto, tenemos que tener en cuenta como uno de esos beneficios que el cumplimiento normativo de Purview no solo simplifica parte de las auditorías, sino que también reduce buena parte de la carga administrativa asociada al cumplimiento. Gracias a estas plantillas personalizadas y a la capacidad de generar informes automáticos, las organizaciones pueden demostrar mucho más fácilmente el cumplimiento, prepararse mejor para cualquier inspección regulatoria y principalmente mantener la confianza entre sus pares. Si entramos un poco en detalle, ¿vale?, al respecto de qué opciones nos ofrece el cumplimiento normativo, ¿vale?, encontramos con que el cumplimiento normativo, que es parte de Microsoft Purview, se integra con diversas herramientas y servicios, lo cual nos ayuda a ofrecer una gestión de un cumplimiento mucho más eficiente y centralizada, principalmente en entornos multicloud. Estas integraciones son fundamentales porque nos ayudan a ampliar las capacidades y permitir un enfoque mucho más coordinado, automatizado y efectivo en las organizaciones. Primero, vamos a analizar su integración con Microsoft Defender for Cloud. Esta conexión ayuda a evaluar la postura de cumplimiento, no solo en entornos 365 y Azure, sino que también nos va a ayudar para ver cómo está nuestra postura de seguridad en otras plataformas, como puede ser Google Cloud o Amazon Web Service. Gracias a esto, es posible realizar análisis detallados a nivel de recursos, obteniendo evidencias claras y recomendaciones específicas, adaptadas a cada entorno de nuestras nubes. Además, esta integración permite implementar acciones correctivas de forma directa, lo cual nos asegura incluso un enfoque uniforme en todas las plataformas. Por otro lado, el cumplimiento normativo también utiliza señales procedentes de otras soluciones claves de Microsoft,
como puede ser Azure Security Center. Esta integración en tiempo real permite, por ejemplo, identificar y clasificar datos sensibles o detectar configuraciones inseguras en nuestra infraestructura. Esto mejorará significativamente la precisión de las evaluaciones, al combinar información procedente de diferentes capas de nuestro ecosistema de seguridad. Además, es importante no olvidar su integración con sistemas empresariales, como puede ser un ERP o un CRM. Estas soluciones, como Dynamics 365 o incluso Salesforce, son especialmente útiles para centralizar la gestión de datos relevantes en auditorías o en evaluaciones, asegurando que nuestros flujos de trabajo relacionados con el cumplimiento están perfectamente alineados con los procesos empresariales. Esto simplifica y asegura una mayor coherencia en toda la organización. Por tanto, podemos decir que el cumplimiento normativo también destaca por sus capacidades avanzadas en flujo de trabajo. Asignar tareas a los responsables, hacer un seguimiento en tiempo real del progreso y, a su vez, fomentar la colaboración entre equipos. Estas capacidades son fundamentales para garantizar que las acciones correctivas se puedan implementar de la forma más rápida y eficiente posible, manteniendo una organización clara en todo momento. Por último, puestos a destacar algo, destacamos también la posibilidad de generar informes exhaustivos y personalizados. Estos informes nos van a ofrecer una visión clara y específica de cómo está nuestro cumplimiento. Nos va a ayudar a adaptar nuestras necesidades según lo que tengamos en nuestra organización. Estas herramientas son cruciales para preparar auditoría, reducir la carga administrativa y nos ayudan para mejorar nuestra documentación que sea precisa y estructurada. Por tanto, cumplimiento normativo no es solo una herramienta de evaluación, es también una plataforma integral que conecta diferentes áreas de nuestra organización. Sus integraciones nos van a ayudar a optimizar la postura de seguridad, a reducir riesgos significativos y a simplificar con mucho el cumplimiento de una forma estratégica y eficiente. Lo siguiente que vamos a hacer es abordar la importancia de los informes detallados y el papel clave en la seguridad continua de la nube. Estos informes no solo son fundamentales para cumplir con normativas, sino que realmente nos van a ayudar a mantener nuestra postura de seguridad y a identificar áreas de mejora antes de que los riesgos se conviertan en problemas. Para esta demostración vamos a utilizar una herramienta open source, ¿vale? Como puede ser M365 SAT. Esta solución es ampliamente utilizada para auditar entornos en nube, especialmente como plataformas de Azure. Es una herramienta que nos generará un informe inicial que nos ayudará a analizar y a contrastar luego con soluciones más avanzadas de seguridad que tenemos en Microsoft, como puede ser Microsoft Defender for Cloud. Es importante complementar y enriquecer el análisis de esta manera. En este caso, por poner un ejemplo, podemos encontrarnos que nuestra herramienta detecta una configuración mal gestionada, pero con Microsoft Defender for Cloud podemos profundizar más en estos detalles, incluso proporcionando alguna posible instrucción más precisa para remediar los problemas. Debemos tener en cuenta que en un entorno dinámico, como puede ser la nube, la seguridad tiene que ser un proceso continuo. Utilizar herramientas open source como ayuda para las auditorías, al igual que utilizar herramientas de Microsoft, nos van a permitir llevar un control sobre los endpoints y realizar auditorías en tiempo real. Al igual que otras soluciones como puede ser Azure Monitor o Microsoft Sentinel, nos van a permitir llevar una supervisión centralizada y de respuesta automática frente a incidentes. Una combinación de todas ellas nos ayudará a las organizaciones a reaccionar rápidamente ante cualquier anomalía o cualquier amenaza emergente. Es por tanto que debemos tener, como se dice, una evaluación y una mejora constante, continua, de nuestra postura de seguridad. Y por tanto va a requerir de estas herramientas para que nos ayuden a mejorar y ver cosas que de otra manera no podríamos ser conscientes.
Estas herramientas además nos van a ayudar a cumplir con normativas y estándares en constante evolución. Y también para poder reducir los riesgos de seguridad. Combinando estos informes podemos llegar a mejorar estas posturas. Sin mucho más, voy a pedirle a mi compañero Miro que nos haga una demostración de cómo podemos utilizar esta herramienta que hemos mencionado, M365SAT, de forma que nos ayude a tener una primera visión de nuestros entornos de seguridad. Miro cuando quieras. Sí, un segundo. Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. Ok, pues esta herramienta pues se llama M365SAT, es una de esas herramientas que utilizamos para realizar nuestros assessment de seguridad sobre los tenants de Azure de los clientes. Y bueno, es una herramienta, como ya ha dicho mi compañera Jessica, open source, que bueno, para instalarla pues vendremos a su página de GitHub y descargaremos la carpeta zip. Una vez descargada, tendremos que instalar estos módulos de aquí de Azure, dependiendo de la versión de PowerShell que tengamos. En nuestro caso, pues tenemos la versión 7 de PowerShell, así que tenemos que descargar estos módulos de Azure. También comentar que esta herramienta pues necesita permisos de lector. Pero bueno, si nos dan una cuenta con que sea administrador, pues mucho mejor. Ok. Una vez que hayamos descargado la carpeta, os recomiendo siempre guardarla en el disco C. Es este de aquí y tendremos que modificar este archivo de configuración con la cuenta que queramos realizar el assessment de seguridad. También podemos ponerle el entorno en el que queremos, que puede ser o Azure o M365 o los dos. El benchmark siempre el último, es lo mejor. La licencia que depende del cliente o depende de la licencia que tenga el cliente de Azure, pues R3, S5. Y por último, el tipo de reporte que queramos. Lo puedes sacar en HTML, en XML, en CSV. Yo os recomiendo HTML porque es mucho más visual. Y por último, donde queremos que se guarde este reporte. En este caso yo en el disco C voy a crear un directorio que se llame out y que lo almacene ahí. Una vez hayamos configurado el archivo de configuración, valga la redundancia, lo guardaremos y nos iremos a PowerShell. En este caso habrá que ejecutar dos comandos para desbloquear los archivos, ya que este ejecuta bastantes scripts. Bueno, para que no nos pida permisos para ejecutar todos los scripts. Son estos dos, PowerShell EP bypass y el unblock file. Una vez hayamos desbloqueado los archivos, nos iremos a la ruta donde tenemos el archivo de configuración y lo ejecutaremos. En este caso nos pedirá la cuenta en la que queramos realizar el assessment, ya se hemos pasado antes en el archivo de configuración, y nos pedirá también la contraseña. Cuando le introduzcamos la contraseña, si hace falta un factor de autentificación, pues habría que ponérselo también. Ok, no voy a lanzarlo ahora porque esto puede tardar 1 o 2 horas en una cuenta de demo. Y bueno, me ha llegado a tardar hasta 3 o 4 horas en clientes reales. Dependiendo de lo grande que sea el tenant, pues tarda más, evidentemente. Y bueno, empezar a ejecutar todos los inspectores, todos los módulos, por así decirlo. Ok, vayamos en el supuesto que ya lo hemos lanzado, nos vamos a la carpeta donde lo hemos puesto antes en el archivo de configuración, que es esta de aquí, y vamos a abrir el reporte que nos saca. Como veis, divide, por así decirlo, las vulnerabilidades por criticidad y también las divide pues por servicios de Azure. Como veis, de Microsoft Teams, de Microsoft Exchange, de Azure, de SharePoint, de Office 365. Y aquí abajo están todos, como os he dicho, por servicios. Una vez eso, pues podemos ver aquí todas las vulnerabilidades que nos aparecen. Una explicación breve, cómo resolverla. Normalmente aquí te pone resolverla mediante script de PowerShell, pero bueno, nosotros lo hacemos mediante ya sea el portal de Entra, el portal de Teams,
el portal de administración, me refiero. Aquí, como veis, aparecen todos. Y bueno, es muy importante revisar esto porque hay algunos que salen como falsos positivos, como por ejemplo, este de aquí. La autenticación moderna me parece que está siempre activada. Esto es un falso positivo y sería interesante siempre revisarlo. Nosotros revisamos todos los inspectores que se han ejecutado, los revisamos y le crearíamos un reporte final al cliente, que sería este de aquí, con todos los inspectores que hemos lanzado. En caso de que sea falso positivo, los eliminamos o le ponemos falso positivo. En caso de que hayamos hecho alguna remediación, pues le ponemos qué remediación hemos hecho con las capturas y todo muy bien detallado. También, como veis, el reporte aquí está dividido en este caso está dividido por servicios, pero bueno, podemos dividirlo también, si queréis, por criticidad. Primero las críticas, después las high y las medium, las low y las information. Y ya estaría. Sí, eso. Perfecto. Vale. Bueno, gracias, Miro, por la presentación de la herramienta. Al final, recordemos, como hemos comentado, ¿vale?, que esta es una herramienta inicial, es un punto de acceso para ver cómo estamos en cuanto a postura de seguridad, pero es bueno, como ya ha dicho mi compañero, insistir en que hay veces que hay falsos positivos, bien sea porque tenemos una configuración realizada a medida, bien sea porque siempre es un falso positivo, como ya he dicho en el caso de la configuración moderna, que son cosas que ha ido mejorando Microsoft poco a poco. Esto significa que estas herramientas que utilizamos, sobre todo las open source, deben de estar revisadas y vigiladas para que siempre nos den lo mejor. No basta con, como hemos hecho en el ejemplo, solamente con descargarlo y ponerse a funcionar. Está bien, es un comienzo, pero siempre es bueno tener una integración completa con algo más. Bueno, a lo largo de este webinar hemos estado comentando que la combinación de estrategias bien definidas, más herramientas avanzadas y una cultura de mejora continua, al final pues es la base para enfrentar los retos de seguridad a los que nos vamos a enfrentar en la nube. Al implementar estas prácticas, las organizaciones no solo vamos a mitigar los riesgos, sino que también vamos a fortalecer nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adopción en un entorno que es constantemente evolutivo. Además, este enfoque amplía el contenido original y nos va a proporcionar un cierre completo para que tengamos una solución, dicho de alguna forma, 360, en la que podamos ver completamente todo nuestro entorno. Hasta aquí. Quería daros las gracias por la atención y por participar en este webinar. Espero que la información que ya os hemos compartido hoy os pueda ser de gran utilidad. Y vamos con las preguntas y las respuestas. No sé si tenemos alguna. Vale, tenemos dos preguntas por aquí. Si es tan compleja la seguridad de la nube, ¿por qué preferirla frente a los entornos on-premises? La seguridad de la nube nos puede parecer compleja porque introduce nuevas dinámicas, introduce nuevos desafíos, pero también nos ofrece grandes beneficios frente a cualquier entorno on-premise, que al final pues, la hacen la opción más preferida para muchas organizaciones. Os voy a nombrar un par de ellos, los que para mí pues, son las principales ventajas. Una infraestructura más segura de base. Tengamos en cuenta, ¿vale?, que proveedores como Microsoft invierten miles de millones en tecnologías de seguridad avanzada, cuentan con equipos de expertos dedicados y actualizan constantemente sus defensas para protegerse contra las amenazas más recientes. A nivel de inversión y especialización, al final es difícil de igualar esto en un entorno on-premise. Además, tenemos la escalabilidad, es decir, poder ajustar los recursos según las necesidades, según la demanda, adaptarse a picos de actividad de una forma tan sencilla como puede ser, vamos a decir, un clic
Es algo que en un entorno on-premise no podemos hacer. Sencillamente tenemos que tener en cuenta que nuestra seguridad también debe de escalar con estas nuevas necesidades y así también evitar sobrecargas en equipos o en sistemas manuales. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vale, sería, en mi empresa no buscamos obtener una certificación de seguridad. ¿Podemos implementar igual las medidas de gobernanza? Sí, implementar las medidas de gobernanza es igualmente útil, incluso si no se está planteando obtener una certificación de seguridad, como puede ser ISO 27001 o puede ser el esquema nacional. Pensemos que la gobernanza no solo está diseñada para cumplir requisitos normativos, sino que además también nos va a proporcionar un marco estructurado para mejorar estas configuraciones y para gestionar cualquier riesgo. Nos ayudará a proteger activos críticos o incluso garantizar la continuidad del negocio. Pensemos que la gobernanza no es solamente un papel, una certificación. Realmente son beneficios tangibles en términos de seguridad, en eficiencia operativa y en cumplimiento legal. No sé si tenemos alguna pregunta más. No hay más. Vale, pues vamos a dar por cerrado este webinar de seguridad de la nube con Azure y Office 365. Jessica, Miroslav, muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias también a nuestros asistentes por estar ahí. Esperamos que fuese de gran ayuda y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por vuestra atención. Gracias.